Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estado y evolución de los proyectos. Ya estamos en el mes de febrero y en este vídeo de resumen, aparte como es normal de ver cómo se encuentran los proyectos, pues viniendo por aquí también hemos incluido un par de betas, ahora hablaremos de ellos. Entonces este vídeo va a ir viendo los proyectos uno a uno cómo se encuentran. Y además vamos a ir pasando, aparte de reflexión de los betas y el porqué, sobre los diferentes peces que tenemos y abrir un poco el debate, evidentemente con mucha educación, sobre la vida media de los peces de acuario. Entonces, comenzando por el 75 litros, y aquí tenemos nuestro beta. El acuario, en verdad, como veis, está bien. Y el beta, pues, tiene ya más de 2 años con nosotros. Vida media de estos peces, pues a mí lo más que me han vivido son 2 años y algo. Entonces, si tienen 2 años y pico, más unos meses que tiene cuando los compras, pues los 2 años y medio. Aunque eso no quiere decir que no puedan vivir más. Y aquí un poco la reflexión en el vídeo de hoy, aparte de ver los acuarios, como os he dicho, pues vamos a analizar qué información de la que hay es cierta. Y sobre todo porque de muchas especies está muy estudiado, pero de otras muchísimas especies es una orientación, pero en realidad creo que pueden vivir mucho más los peces de lo que pensamos. Y hay parte de nuestra responsabilidad, sobre todo, porque sobre todo te dicen pueden vivir más o menos en función de que sean criados en cautividad o sean naturales. Y eso poco podemos hacer, pero lo que sí depende de nosotros es proporcionar los parámetros o condiciones idóneas para que al menos por nuestro trabajo los peces estén en las mejores condiciones posibles y hagan su ciclo vital completo. Este es el beta. Y de los otros habitantes que tenemos en este proyecto, dejaré una pequeña toma, las iriaterinas, que bueno, su vida media suele ser 2 o 3 años, las tenemos ya más de un año, entonces estamos ya a mitad de su vida media, pero bueno, se irá viendo conforme va evolucionando el proyecto. Y continuando con este proyecto, pues también tenemos las Coryzabrosus, aunque están escondidas ahora mismo, y como veis la parte de emergido, pues súper bien. Referente a las Coryzabrosus, pues una vida media estimada de 5 años, aunque ya veremos, yo creo que pueden vivir muchos más, sobre todo ya veremos nuestra experiencia con otras corridoras. Y pasando aquí al marino, habitantes que tenemos, bueno, las Lismatas, Cuecuentali, que no sé lo que podrán llegar a vivir, esperemos que también mucho. Y el proyecto en general muy bien, como veis, y sobre todo ya de corales y todo eso se me queda muy lejos, sigo estudiando. Pero bueno, por lo menos os muestro el proyecto que veáis que está, como se esperaba, muy bien. Ahora, pasando al 300 litros, otras corridoras, pues la vida media puede ser de 10 años y me parece perfecto ese dato porque muchas de las que tenemos aquí las tenemos desde el año 2016. Por tanto, vamos bien en ese dato. Ramidesis y estos peces un par de años deberían vivirnos, aunque por tema de cruces genéticos siempre lo discuto o lo hablamos con los miembros del canal y suelen durarnos sobre un año estos peces, pero bueno. Neones verdes, aquí los tenéis. Cualquier familia de neones no tendríamos por qué tener problemas para tener cualquiera de estas especies unos 5 años en nuestros proyectos. Y también comento esto porque tiene mucho que ver con el tema de planificación, como siempre os insisto. Pero bueno, visto estas especies de aquí, como veis, el proyecto, por lo general, me alejo un poquito. Bien, como siempre, y más novedades en este proyecto, aparte de la edad de los peces, pues me pedí para dar un toque de contraste esta Echinodorus Red Ocelot, a ver si suben hacia arriba las hojitas, para que sea o esté también, como digo, me encanta el verde, pero un contraste de color siempre es un plus en estos proyectos de bajos requerimientos. Y bueno, continuando por aquí, antes de seguir viendo los otros proyectos y peces, pues nuestros proyectos de bote, como veis, están perfectísimos. Este ya le hice una pequeña poda y propagué más plantitas por aquí, entonces va a ir cogiendo más volumen poco a poco. Este también sigue evolucionando favorablemente y este también está muy bien. Así que, vistos los botes, pasamos al siguiente proyecto, que en este caso es nuestro mini acuariete, como veis, 8 litros, 6 reales. Como veis, la superficie tiene algo porque no me dio tiempo de limpiar y ajustar bien el skimmer de este mini filtro. Pero bueno, también os muestro esto porque aunque hablamos de las edades de los peces, para que veáis que se pueden tener proyectos si lo deseamos y lo planificamos, como es este, sin tener ni siquiera peces, y son proyectos muy bonitos. Unas neocaridinas de descarte, algún caracol y proyecto para disfrutarlo literalmente.
Y ahora continuando con este acuario de 30 litros, y aquí tenemos al nuevo integrante, este beta azul que va a ser Zippy, el otro por contra va a ser Zape, ahora veréis. Y bueno, teníamos pensado comprar uno, como hemos dicho, para que cuando pues, nos falte el otro la transición sea más normal, porque siempre me gusta tener un beta o lo intento. Y también pregunta que me hicisteis hace poco, ¿se puede tener betas en comunitarios? Os diría que no, y además vi hace poco un directo de nuestro amigo Raúl de Acuarios Retules, al que le mando un saludo, y estoy totalmente de acuerdo con él en que yo recomendaría siempre un beta solo. Y aquí diréis, pero tú lo tienes con unas rásboras. A ver, esto es un acuario específico, pero que no es en realidad un comunitario, aunque tenemos peces distintos. Si yo digo a un acuario comunitario tener un beta, en ese acuario comunitario yo no sé, cuando me preguntáis si lo estáis poniendo en un acuario con filtración controlada, mucha planta y unas rásboras con parámetros compatibles, o ese acuario comunitario por contra estáis usando peces disco, peces grandes, pirañas, por poner un ejemplo. Yo no lo sé lo que hacéis cada uno cuando decís comunitario. Aunque esto es un acuario comunitario, pero más bien es un acuario mono específico o con un fundamento explicado en el canal. Y en este caso sí que se puede tener un beta con otros compañeros, pero es muchas veces más la excepción que la regla que algunos buscáis. Lo digo para que quede constancia y que sirva de educación. Y otra de las cosas, pero no puedo tener el beta con neocaridinas. Pues yo sí lo tengo con neocaridinas, porque uno de los problemas que hemos tenido últimamente es plaga de neocaridinas, y porque el beta se coma alguna de las crías. En mi caso en concreto, repito, no es un problema. Ahora, si quieres criar neocaridinas, no pongas un beta. Todo tiene su sentido y su lógica, como siempre os explicamos. Y bueno, ya el 60 litros, lo primero, el acuario en general bien. Como veis, queda algo de pincel, sobre todo son las hojas viejas. Todas las hojas que salen nuevas ya salen limpias. Entonces, de vez en cuando salen 2 o 3 hojas nuevas, pues corto una de las viejas manchadas con pincel para mantener esa cobertura vegetal. Referente a este acuario, que en realidad, como sabéis, lo tenemos destinado, después de mucho tiempo hemos conseguido tener ese proyecto casi específico de Coris pygmaeas, pero bueno, el beta que temporalmente de momento les puede hacer compañía, no toca las Coris pygmaeas. De estas últimas os dejaré una toma nadando todas juntas. Y peces que pueden vivir unos 5 años, y no veo motivo para que no vivan 5 años o más, porque yo algunas de ellas las tenemos 6, sobre todo 2 años, cuando empezamos con el proyecto cubo de 30 litros. Otras 2 que eran más viejas, tenían un año más, 3 años, que vinieron de un antiguo proyecto que desmontamos del local, y las que he pillado ahora. Entonces, si pueden vivir 5 o más años, lo vivirán en este proyecto, o cuando monte proyectos los montaré destinados para que tengan las características idóneas para que estos peces sigan estando a gusto. Y ya volviendo al beta, aquí como lo veis, precioso el ejemplar. Pues bueno, lo eligió Helia, lo compramos en Kiwoko, y porque fuimos a por comida de gatos y ya de paso pues los trajimos los 2 peces. Y qué deciros, la verdad, a veces nos quejamos de profesionales o no, todo depende del tipo de persona con la que eres. Os voy a contar esta experiencia, igual que cuando ha sido una experiencia mala, pues se cuenta, es nuestro deber informar. Pues en este caso, cuando me traje la bolsa donde estaban los peces, medí los TDS, estaban a 230, lo cual, y conociendo el agua de mi ciudad, pues he de suponer que utilizan parte de osmosis o de tratamiento preparada, es decir, mejoran las condiciones, cosa que está muy bien. Y segundo punto a favor que nos llamó mucho la atención, porque la chica, cuando le dijimos que queríamos 2 beta, nos dijo muy seria que solo nos podíamos llevar uno. Cosa o actitud que yo de verdad agradezco, porque a veces echan falta, ya sea porque les han llamado la atención o porque se ha educado o se ha formado en este aspecto. Yo lo agradezco, aunque me lo dijeran todo serio, porque creo que es lo correcto. A lo que Helia, pues un poco riéndose, le dijo a la chica, dice, no te preocupes, que hay acuarios de sobra en casa para buscarles un buen hogar a estos peces. Pero bueno, esa es la reflexión en el día de hoy. Y como veis, pues de momento va a estar aquí, creo que muy bien, en este proyecto de 60 litros. Y bueno, ya para terminar nuestros 500 litros, como veis, como siempre, por suerte, pues muy bien el proyecto. De las novedades, ahora os contaré un par, os dejaré tomas de 2 plantitas que he puesto más. He cambiado los Aponogeton a un lado, y en el otro he puesto una Cryptocorine un poquito especial y otra Hygrophila angustifolia, creo que era el nombre, para que cubran esa parte cuando vayan creciendo. Ya me voy haciendo con ellas. Y lo de los peces, lo que os decía también, por ejemplo, los barbos cereza, vida media 5 años, como veis, muy parecida a lo que te ponen de los neones. Ya veremos la realidad. Sabéis que llevan con nosotros ya más de 2 años, muchos de ellos.
tipos de los barbos de Nisoni pues pueden vivir perfectamente 6 o 7 años, porque algunos de los zorros voladores que tengo ya los tengo también 5 o 6 años. Y sobre todo, y acercándome aquí, esos peces transparente, cristal de Java, como veis, los tengo también 5 años, para que veáis lo de la vida media de los peces. Puede ser muy superior a lo que muchas veces te dicen si cuidamos las condiciones. Y bueno, ya aprovechando que hemos cambiado de toma, pues os muestro esas dos plantitas que os he dicho que van a ir aquí. Así que, volviendo hacia atrás y así con el móvil en la mano, pues es la vista general del 500, como veis muy bien este proyecto. Como veis, un vídeo que he querido aprovechar no solo para que veáis los estados de los proyectos, sino también dejar el debate amistoso, repito, sobre la vida media de los peces, y repito que gran parte es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, proporcionar esas condiciones para que rompamos récord, rompamos estadísticas y los peces vivan más de lo que se supone que tienen que vivir, porque de muchas de estas especies muchas veces yo creo que no se tiene ni idea ni registro real. Así que somos los acuaristas los que tenemos que preocuparnos por hacer nuestro trabajo. Y dicho esto, pues a cuidar todos los betas, todos los peces. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, compartir. También tenemos la función miembros de canal. Quien quiera ayudar a este proyecto, dejar hoy vuestros comentarios, que son muy importantes, con vuestras opiniones y experiencias. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!